A ver, ustedes van a decir, lo vamos a elegir por votación. A mí me toca nada menos y nada más que por petición de este maestro hermano, que trabajar con la llamada meretriz de la televisión, a la cual adoro y en la cual he tenido la fortuna de trabajar durante 25 años, que es la telenovela. Pero me toca, por supuesto, trabajar lo que significa la telenovela cabrujiana desde este lugar maravilloso que se llama el Ars Poética, que creó José Ignacio Cabrujas, que se llama Y Latinoamérica inventó la telenovela. Porque José Ignacio Cabrujas era un hombre absolutamente genial, uno de los más geniales que hemos tenido en Venezuela en el siglo XX, dramaturgo, articulista de prensa, actor, director de ópera, un hombre que cruzó la alta y la baja cultura y acabó con esa división y se apropió del concepto maravilloso de García Canclini de las culturas híbridas, y que se atrevió a meterse en las fauces de la televisión en los años 60, siendo militante del Partido Comunista y siendo un dramaturgo muy reconocido junto a Ramón Chalbaud y a Isaac Chocron. Pero para llegar a esta propuesta y que ustedes se entusiasmen con José Ignacio Cabrujas, yo tengo como varios caminos. Uno, un homenaje que le hicimos en el año 2021 a propósito de que todos los años lo celebramos desde una sala muy pequeñita, insólita, que uno de los dramaturgos más importantes tiene una sala muy pequeñita, pero así son nuestros países son, como él decía, una equivocación histórica, en cuanto a que no fueron elegidos para ser fundados, sino para ser un tránsito de paso y de expoliación de riqueza. Tengo la posibilidad de compartir con ustedes un texto que escribí para un libro que está en proceso. Tengo 12 años estudiando la obra de José Ignacio Cabrujas. Mi tesis de Magíster Literae de la Universidad Simón Bolívar se la dediqué, se llama Venezuela, la obra inconclusa, aproximación a los imaginarios de identidad nacional desde la obra de José Ignacio Cabrujas. Yo escribí, a partir de una serie de entrevistas que hice, el último capítulo de la vida de José Ignacio Cabrujas. Entrevisté a su viuda, Isabel Palacio, directora de la Camerata Barroca de Caracas, una músico y contralto, una maestra excepcional en música clásica. De hecho, las historias urbanas dicen que cuando José Ignacio e Isabel Palacio se casaron, se juntaron las dos colecciones de óperas más importantes de América Latina. Tengo esta posibilidad, tengo la posibilidad de contarles desde una radionovela que escribimos para una de las obras, pero para ello necesitaría colaboradores, cómplices, para leer un pedacito, porque esta pequeña obrita lo que habla es de cómo José Ignacio Cabrujas, cómo se construye la voz de José Ignacio Cabrujas, y por supuesto la voz de José Ignacio Cabrujas en esta ficción que hago yo, se construye desde la historia de una radionovela. Esa radionovela pasa a ser la obra de José Ignacio Cabrujas. Y la otra que tengo, pues bueno, es una conferencia un poco más formal, con términos más académicos, pero yo quiero que ustedes elijan, porque además también tengo un cortometraje, que fue el que les dije de la Universidad del Zulia, es corto, donde hacemos una transposición de una de las extraordinarias crónicas de José Ignacio Cabrujas, que, como les dije, fue un hombre que transformó la manera de concebir el artículo de opinión en Venezuela. Cuando digo que transformó, es porque el centro motor de la obra de José Ignacio Cabrujas es el teatro, sostenido por tres conceptos que yo desarrollo en la tesis, que son la simulación, el escombro y la provisionalidad. Y desde ese lugar de la concepción del teatro, pues arma todo lo demás. Entonces esta es una conferencia pues más apegada al tema de los aportes cabrujianos a la telenovela, la construcción de él como personaje, pero me gustaría que ustedes eligieran qué prefieren. Yo voto por eso. ¿Tú votas por la conferencia? No, yo voto por la presentación que hiciste para la magíster. Yo
Hola, todo Laura, el libro ¿qué que está escribiendo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a tratar de hacer... Damos la mano. Vamos a hacer un pedacito. ¿Ah? La radionovela. Bueno, si no la leo yo. La leo yo un pedacito. Que yo soy actriz. Sí, pero A ver. saber más de la bruja. ¿Ah? La entrevista que le hiciste. Ah, no, la entrevista que le hice a la viva. Ok. Esa, pues. Bueno, vamos leyendo un pedacito y complacemos a todo el mundo. Y después ponemos el cortito. Si quieres, puedes lanzar exactamente. Este fue el homenaje, le hemos hecho muchos homenajes a José Ignacio Cabrujas. Tanto le celebrábamos el cumpleaños con unos performances y también conmemorábamos el día que nos dejó porque, las malas lenguas en el medio teatral dicen que yo soy la última viuda de Cabrujas. Bueno. Aquí estamos viendo un poco un trabajo que se hizo a partir de la publicación. Cabrujas yo creo que ya también Isaac Chocrón, ellos tres forman lo que llamaron la Santísima Trinidad. Voy a dar un poco de salto, pero es que está llena de anécdotas maravillosas. Los llamaron la Santísima Trinidad porque venían de triunfar en el Festival Nacional de Teatro, tanto Román como Isaac como José Ignacio, y José Ignacio fue quien dijo que había que meterse en la televisión. Fue muy divertido porque los llamaron porque estaban desesperados con una telenovela de Manuel Muñoz Rico que se llamaba La Tirana. La habían metido 14 veces en la cárcel y habían cambiado ya no sé cuántos palazos en la cabeza para que perdiera la memoria y ya no sabían qué hacer con esa telenovela. Entonces lo llamaron, no sé exactamente cómo se estableció el vínculo, creo que uno de los ejecutivos de televisión, que era un hombre muy culto, Lorenzo Batallán, el papá de La Mata, no me acuerdo el término, Juan La Mata, padre de un cineasta venezolano muy importante, de Luis Alberto La Mata. Fue a ver el festival y dijo, mira, lo que hay que hacer es traerse a estos dramaturgos que están, o sea, la gente... Y le dijeron, ¿cómo vas a meter unos comunistas que ponen bombas dentro de los canales de RCTV? Y le digo, no, ellos no son los que ponen bombas, los que ponen bombas son los Luben Pekoff y no sé qué más. Los amigos. Bueno, entraron y cuando se encontraron con un cuarto lleno de libretos hasta el techo, pues nada, lograron escribir La Tirana y sacaron del foso a la historia, y ya la chica no fue más a la cárcel y no sé qué más. Y a partir de ahí, entonces, Cabrujas dijo, ahora estoy en las entrañas del monstruo y yo me declaro rendido admirador de la meretriz que es la telenovela. Voy entonces, aquí Cabrujas nació el 17 de julio de 1937. Leo. Estamos hablando, sí, cáncer en realidad, sino muy cáncer, totalmente cáncer. Amor por la patria, amor por su madre, amor por todas las mujeres del mundo, bueno, etc. Es una transición, ya Juan Vicente Gómez no está en el panorama político y está el ministro de Defensa, que es López Contreras, de manera que él estaba poniendo sus zapatos en una Venezuela que todavía no terminaba de ser rural, aunque ya habíamos tenido el famoso estallido del pozo petrolero. Entonces voy con la escena 1 para complacer a la gente que quiere el tema de su último capítulo. Último capítulo, pero de verdad el último, Exterior Día. Aquella sería la última función de Sony. Sony fue la última obra que José Ignacio estrenó. Ya no existía el proyecto del nuevo grupo que se fundó junto a Román, a Isaac Chocrón y a un conjunto de artistas venezolanos, fotógrafos, escenógrafos, productores, etcétera, que se convirtió, no era un proyecto del Estado, era un proyecto civil, y el nuevo grupo se convirtió en el renovador y transformador del teatro contemporáneo venezolano, en toda la primera parte del siglo XX. De ahí también salieron Rodolfo Santana, bueno, una cantidad de directores, actrices, actores, escenógrafos, fotógrafos, y el teatro alcanzó un nivel sumamente importante. Sony es la historia de Otelo, la transposición del Otelo de Shakespeare a la historia de Sony León, que es un boxeador de La Guaira, que es una población costera de Venezuela, hoy en día se llama Estado de La Guaira, que
José Ignacio rescata para hacer un homenaje a todo lo que es la historia del boxeo venezolano, pero es su última obra. Se estrenó la obra y ese día José Ignacio nos dejó. De manera que Sony está inspirada en el Otelo de Shakespeare, que Shakespeare fue una inspiración importante para José Ignacio. Aquella sería la última función de Sony y el último asalto por nocaut para el dramaturgo. Terminaba su historia teatral en el mismo recinto donde la comenzó, el Teatro de la Casa Sindical en el Paraíso. El 21 de octubre de 1995, en otra locación en la isla de Margarita, un fresco y solitario apartamento en Porlamar se ofrecía como refugio para la escritura del proyecto televisivo que le permitiría retornar a la telenovela por la puerta grande, esa que se había atrevido a abrir sin prejuicios ni miedo, la del culebrón, la de la novela que sube cerros y se paga con las uñas de jabón de lavar. Nosotros que nos queremos tanto. Una telenovela que nos devolvía Alcabrujas de Doña Bárbara, La Señora de Cárdenas, Natalia de 8 a 9, Silvia Rivas divorciada, Soltera y sin compromiso, Mabel Valdés, La Dueña, Gómez 1, Gómez 2, El día que se acabó el petróleo, Señora, Emperatriz, Las dos Dianas, El paseo de la gracia de Dios, La muerte de Román Chalú, de Carlos del Lao Chalú. En la plenitud de su duda metódica, al volver la vista, su mirada revisionista y en contra de mucho de lo que habría sostenido, y no sin un cierto dejo de nostalgia y mordacidad frente a la llamada telenovela cultural. Hago un paréntesis aquí para explicarles que la telenovela cultural, esas cosas que pasan en nuestros países, todo el mundo habla del boom que se produjo con la novela cultural. Así como les expliqué que José Ignacio Cabrujas instó a sus pares escritores y dramaturgos a entrar al monstruo que significaba esa industria de masas que sirve para vender jabón de lavar y darle a supuestamente el sector popular lo que necesita y no quebrar su horizonte de expectativas. José Ignacio transforma la relación del intelectual venezolano no solamente porque empieza a escribir sus artículos de opinión desde el lugar del humor. Su primer trabajo lo hace con un seudónimo, Sebastián Montes, en una revista llamada Punto en Domingo, que justamente se fundó cuando el Gabo ganó el premio Rómulo Gallegos y le cedió al Partido del Movimiento al Socialismo para que fundara esa revista. José Ignacio empieza a escribir allí, empieza a hacer crónicas políticas, humorísticas y empieza a marcar un estilo. Cuando José Ignacio, ya va, ¿por qué voy para acá? Les estaba explicando lo de la telenovela cultural. Cuando José Ignacio cambia la relación con el intelectual, lo hace de alguna manera como antípoda de lo que venía siendo Arturo Uslar Pietri, que es aquel intelectual separado del pueblo, el que sabe más, que está delante de amigos invisibles. No, José Ignacio lo hace desde el lugar de la compasión y la ternura y construye pequeñas piezas de teatro dentro de sus artículos de opinión para poder hablar desde ese ser tuyo ahí, heideggeriano, y para poder conmover a la gente que todos los sábados esperaban que iba a decir José Ignacio Cabrujas de el tema cuando hubo el tema del Calda, que iba a decir José Ignacio Cabrujas de lo que pasó con el juicio a Carlos Andrés Pérez, que iba a decir, siempre tenía algo que decir, pero desde el lugar de yo soy venezolano y esta tragedia nos está sucediendo a todos, además de que él sostenía que para poder hablar mal o bien de este país había que amar esta vaina, y por tanto él amaba esta vaina. La telenovela cultural entonces es una decisión de un ministro que dice que el problema es que no podemos hacer un proyecto de cultura porque la gente que inculta no lee porque ve telenovelas. Se inventan esa etiqueta de la telenovela cultural y se produce la transformación extraordinaria de la televisión venezolana en una de las épocas más brillantes, que creo que no la vamos a poder volver a vivir de esa manera. Primero, bueno, ninguno de ellos está, pero más allá de eso, es que la industria de la televisión venezolana está completamente destruida, se terminó.
no solamente la industria de la telenovela, porque a la telenovela después le salió la saga de la narconovela que empujó al olvido completamente la historia de amor, que es la esencia de la telenovela, el drama burgués, de 120 horas para separar a dos seres que luego se van a juntar. Lo que pasa es que hay que hacerlo de la manera más creativa y más digna, y eso fue exactamente lo que hizo José Ignacio. Esa telenovela cultural permitió que José Ignacio se trajera consigo a escritores y narradores de la talla de Salvador Garmendia, a Ibsen Martínez, a Pilar Romero, que en ese momento era una figura fundamental del rajatabla, a Millo Bestrini, que es una extraordinaria poeta y una periodista cultural y también una estupenda guionista. Y a partir de allí entonces empezaron a decir, bueno, yo lo que quiero es que la televisión sea un lugar donde nosotros recuperemos la posibilidad mitificadora, o sea, lo que significa el mito para el ser humano, desde un lugar que le dé un reflejo de sí mismo muchísimo más digno. Y fíjense que cuando a él le preguntan, ¿y para qué sirve una telenovela? Pues para lo que sirve cualquier obra de carácter literario, para provocar la imagen que tiene el ser humano de sí mismo, una sociedad de sí misma. Sigo entonces, ya sabemos lo que es la telenovela cultural. A partir de ahí entonces vamos a recrear a todos nuestros autores, vamos a recrear toda la obra completa de Rómulo Gallegos, vamos a hacer Doña Bárbara, vamos a hacer La Trepadora, vamos a hacer Campeones, vamos a recorrer toda la historia de la literatura venezolana convertida en una pieza de televisión actuada magníficamente, dirigida extraordinariamente y que empezó a mover la compañía del público, porque lo más importante es que el televidente acompañó. De manera que cuando había ya que cerrar ese ciclo, que incluso llegó a ser obras de Arturo Uslar Pietri, cuando ya había que cerrar ese ciclo para entrar ya de lleno en la telenovela, en la gran historia de amor, la del culebrón, de la novela que sube cerro y paga cuñas de lavar, ya tenía la mitad del trabajo hecho. En la plenitud, esto fue el paréntesis de telenovela cultural, se asomaba la secreta esperanza de retomar una quijotesca tarea de hacer de la televisión una materia menos fecal. Esto es un artículo que él escribió que se llama exactamente Cómo hacer de la televisión una materia menos fecal. Quizás echan las paces con las sabrosas mañas de la honoris causa, maestra en tejer las subtramas de Elia Fiallo, olvidando aquella sentencia salomónica que lanzó en alguna entrevista: nunca más volveré a escribir telenovelas. En suma, devolviéndole al espectador 30 años de oficio, regresaba a la que fuera su casa Radio Caracas Televisión, sede más mediática desde donde quebrantó el prurito intelectual de la izquierda vernácula frente a la televisión como un aparato triturador de talento y pureza literaria, y el anatema de escribir telenovela. 10 años más tarde, la nueva culebra se desenroscaba justo con el final de la telenovela de ruptura de aquella señora de Cárdenas. La señora de Cárdenas, que fue el primer gran éxito de José Ignacio Cabrujas, fue una novela que, conectando, porque a mí me gusta como Hansel y Gretel, de las conferencias de todo el día y de ir como recogiendo los indicios. Nunca se ha dicho que José Ignacio Cabrujas fue un hombre profundamente feminista, pero lo fue. José Ignacio Cabrujas se atrevió a que en la pantalla del último capítulo de La Señora de Cárdenas, donde dice fin, y que estábamos acostumbrados con el género de la telenovela rosa, a que decía, y fueron felices y se casaron, y a producción se le hace la cabeza un lío, porque cómo vamos a hacer que esta boda sea original y no sea tan costosa, qué sé yo. José Ignacio Cabrujas decidía decirle a las mujeres de mi país: no se queden con quien las maltrate. Y el maltrato no significa solamente la violencia evidente. La violencia psicológica es maltrato, el mal querer es maltrato. Y erigía a Pilar como una mujer soberana económicamente, que en el último capítulo separaban
e iba camino a hacer sus maravillosas polvorosas de pollo, porque José Ignacio también se encargó de recuperar todo lo que es el imaginario que conforma la venezolanidad de la gente de a pie. Entonces, una escena donde Pilar estaba haciendo una polvorosa de pollo y se estaba construyendo en el imaginario de la telenovela, como una emprendedora. Ese día que José Ignacio Cabruja decidió separar a los protagonistas, porque no había forma ni manera de justificar dentro de su propuesta de la telenovela, que era una telenovela en donde la gente no perdía la memoria, y de hecho la ponencia mía se llama Los ojos azules, los lentes de contacto azules no le cambian la historia a nadie, y justamente se llama así porque en un bello pasaje que no pude bajar porque mi laptop no funcionó, él recorre los pasillos de Radio Caracas cuando está preparándose para volver con nosotros que nos queremos tanto, y dice: quiero volver a hacer lo que hice y lo que me hizo profundamente feliz, como cuando el público me acompañó y se hizo la señora de Cárdenas. La señora de Cárdenas, además, trajo a la televisión venezolana, y a partir de la telenovela cabrujiana en adelante, un uso del lenguaje en el cual la poesía de lo cotidiano se convirtió en una suerte de propuesta estética. Por dos razones: porque para José Ignacio el teatro era un fragmento de poesía, y si bien tenía muy claro que entre teatro y televisión, y por supuesto teatro, televisión y cine, hay unas diferencias importantes, él en este libro maravilloso que se llama Y Latinoamérica inventó la telenovela, sostiene no solamente que la telenovela es el único producto absolutamente, uno puede estar de acuerdo o no, pero él aquí desarrolla un ars poética de la telenovela, hace un recorrido por la constitución histórica, cultural de América Latina. Él parte de dos elementos que son fundamentales para entender que nosotros hemos sido, hasta hace poco tiempo, gracias a Dios por Carlos Monsiváis y también por García Canclini, hemos sido muy poco afectuosos con nuestros productos, con nuestras propuestas de cultura popular. Así como Carlos Monsiváis rescata la lucha libre, rescata el folletín, rescata la radionovela, es decir, esos han sido nuestros productos híbridos. Y José Ignacio, en este maravilloso libro que se llama Y Latinoamérica inventó la telenovela, que es resultado de un taller que él dio en el Instituto de Escritores Creativos de Venezuela, no lo terminó. A José Ignacio le costaba mucho terminar las clases, siempre terminaba nombrando un coordinador. En este caso, quien compiló este libro, en base a sus charlas, por supuesto, fue Leonardo Padrón, que de alguna manera Leonardo Padrón viene a ser, al igual que después Alberto Barrera Tisca y Luis Seikovic, que son hoy en día tres guionistas venezolanos de altísimo éxito en el exterior. Él construye aquí un ars poética y va desde el análisis de lo que significa el teatro griego y el teatro concebido como un proceso civilizador y como la posibilidad de recrear la existencia del ser humano, hasta llegar a la ópera, que fue un constituyente creativo muy importante para José Ignacio, hasta el punto que un crítico que nosotros tenemos magnífico, un escritor y un humorista y erotólogo, bueno, las dos, Rubén Monasterio, sostiene que si José Ignacio hubiera estudiado música, hubiera sido un creador de óperas magnífico, porque tenía oído absoluto. De hecho, José Ignacio dirigía las obras de teatro de oído, cerraba los ojos, y cuando escuchaba textos como este, el que le dice Elvira Ancisa, cuando al final del primer acto entra Carlos Gardel y ella lo ve y le dice: usted, en el centro de esta casa, por invitado y por distinto.
él cerraba los ojos para escuchar. Si ese texto tenía melodía, armonía y musicalidad, y ningún actor podía morcillar, es decir, cambiarle ni una coma, él sabía que esa estructura de operática, porque además trabajaba con arias, con tríos, con solos. Los solos los trabajaba en las telenovelas también, porque él se apropió, una vez que rompe con la camisa militante de sus primeras obras. La primera obra que él escribe se llama Juan Francisco de León, ¿no? Ya va, que se me olvidó el nombre. Bueno, lo que les quería decir, ya les voy a decir cómo se llama la obra, pero lo importante es que José Ignacio, cuando rompe con la camisa de la forma que hay que decir, porque hay que hacer teatro brechtiano de una manera, él se apropia y resemantiza los íconos del teatro moderno, a Brecht, a Beckett, y también revisa los clásicos y construye inclusive obras de teatro en base, por ejemplo, al arte de hacer comedias de Lope de Vega, pero cada vez que toma un género ya existente, lo que hace es intervenirlo con estrategias ficcionales, y entonces esa pieza de teatro, uno siente, por ejemplo, que hay una discusión en torno a qué género, más allá de si estamos de acuerdo con el tema de los géneros o no, pertenece a acto cultural. Hay mucha gente que la llama un sainete moderno, y es verdad, José Ignacio tiene un texto maravilloso donde hace una lectura crítico-histórica del sainete, pero luego él se apropia del sainete, o cuando habla, por ejemplo, del auto sacramental y en profundo, que es una comedia extraordinaria que escribe en el año 71, y que además es una pieza en donde pone de manifiesto esa apropiación brechtiana. Él lanza al personaje a Proscenio, y el Proscenio, ese personaje, hace una cosa como esta. Permítame leérselas para que ustedes vean la visión. Los insurgentes se llama su primera pieza. Déjenme decirles esto porque me parece demasiado importante. Profundo es una pieza, un grupo familiar extraído de su contexto rural y trasplantado a la cultura urbana naciente durante la transformación de Venezuela, de la economía agraria a la petrolera, le sirve a José Ignacio Cabrujas para disertar acerca de la superstición, la cultura del azar y la creencia en un milagro capaz de brindar la riqueza fácil. Comedia bárbara, esperpento criollo, porque también se apropia de Valle Inclán para poder hablar desde ese lugar que les decía del enmascaramiento de algo que aparenta ser una cosa pero que en realidad está escondiendo otra completamente, y de allí su texto, El estado del disimulo. Entonces, Profundo desnuda la voracidad enmascarada en la santidad de un grupo familiar, los Álamos, a quienes le toca vivir la precaria metamorfosis de la Caracas que se asoma al siglo XX. La posibilidad de hallar un entierro, no sé si ustedes usan ese término acá. Entierro eran los agujeros que abrían las familias para guardar las morocotas de oro, que eran las monedas de oro, y entonces, ok, huacas, qué lindo. Bueno, las huacas. Entierros o huacas, me gustan las huacas. En el sótano de la casa donde habitan, le dan a Cabrujas la libertad de recrear todos los fetiches de la superstición, desde una sesión espiritista hasta los conjuros y las promesas. El autor hace un viaje hacia formas de teatro arcaicas, sainete, autos sacramentales, y hacia el pensamiento mágico propio del venezolano, donde se arraigan creencias populares y mitos, y lo retoma para extraerlo de su contexto, desacralizándolo a través de todos los recursos del teatro moderno: la parodia, el sarcasmo, la ironía, entre otros, futurizando el país que comienza a engolosinarse con la renta petrolera, junto al viaje hacia las sombras colectivas de la identidad venezolana, que signará una de las mejores piezas de la creación cabrujiana. Profundo es un hueco que hay en un apartamento, en una zona popular de las que están empezando a construir el gobierno, una familia que viene del campo y tiene gallinas y qué sé yo, y allí hay supuestamente un entierro y hay una incorporación del padre Olegario para que el padre Olegario revele a quién le va a corresponder ese entierro. Entonces ahí vamos viendo pues todo ese tema. Pero lo que les quería decir es que esa osadía de lanzar al personaje a Proscenio
para que se atreva a futurizar desde la apropiación del famoso recurso del distanciamiento brechtiano. José Ignacio la asume desde el humor y desde la ruptura de ese plano del momento diegético que está viviendo la obra, lo saca y entonces ese personaje hace un análisis sociopolítico de una situación que no necesariamente está ocurriendo y que nadie entiende todavía a estas alturas cómo es posible que la capacidad de futurización de José Ignacio pudiera prever cosas como el endeudamiento tan monumental en el que entró Venezuela a partir de la renta petrolera. Retomo la telenovela. Ok, en esta su nueva historia, en La Señora de Cárdenas, donde por primera vez una pareja protagónica terminaba separada al salir en la pantalla la palabra fin. En esta historia, donde una mujer de clase media era dueña de su destino, optaba por perder el de Cárdenas para ser simplemente Pilar. Cabe decirles que no sabemos si fue exactamente voluntario o no, pero la telenovela cultural a la cual le siguió después no solamente la novela cabrujiana, novelas de Salvador Garmendia, como por ejemplo La hija de Juana Crespo, que hablaba de los hijos naturales, acompañó la transformación de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana se estaba transformando, las mujeres venezolanas se estaban divorciando y convirtiéndose en soberanas económicamente hablando, pero también se estaba dando una transformación en el Código Civil y esa transformación del Código Civil se vio reflejada en la telenovela venezolana. Esta novela que les digo, que no es original de José Ignacio, pero ellos trabajaban, si Román tenía una idea, José Ignacio trabajaba y hacía el guión de la película. Si José Ignacio tenía una novela, Ibsen Martínez y Salvador Garmendia eran sus guionistas, es decir, a ellos no les importaba trasladar el protagonismo del autor o sea, yo soy autor en una, pero en la otra soy dialoguista, porque lo importante era el gran envión y la gran transformación que querían hacer. En esta nueva historia de Nosotros que nos queremos tanto, aquella disuelta pareja se encontraba para firmar el divorcio. El demiurgo retomaba el hilo témpore de aquel plot que había estremecido los corazones del televidente venezolano, una catarsis para todas aquellas mujeres de la generación del 68 que tomaban la calle desde el grito liberador del Mayo francés, para el mundo que me quiero bajar, el estallido permitido del cuerpo con la píldora anticonceptiva, el amor libre y la posibilidad de convertirse en proveedoras del hogar cuando fueron formadas tan solo para ser esposas y madres. Cabrujas volvía a por la sustancia dramática con la intención de provocar la catarsis, de poner ese ser tuyo ahí, frente a tus ojos, en calidad broadcasting y para 25 millones de espectadores, desde la tribuna que mejor le calzaba, el espectáculo del sentimiento, la construcción de personajes llenos de matices y errores, sus inolvidables antihéroes y antiheroínas por antonomasia. Volvía a sus maestros, Dumas, Víctor Hugo, a sus historias de cabecera, El Conde de Montecristo y Los Miserables, a los que sin causar estupor en los directivos de televisión fue colando poco a poco, por supuesto nunca les digo, pero algunos de ellos, muy pocos, pero le tocó un momento donde había al menos 3 hombres y mujeres cultos que sabían que él estaba claro en lo que estaba haciendo, hasta hacer los arts poéticas del melodrama latinoamericano que transformó para siempre. Carolina Espada, prima y colega escritora, cuenta que de la historia Nosotros que nos queremos tanto, José Ignacio solo escribió un capítulo de media hora y llamó desde Margarita para comunicar su alegría. Prima, ya hice el primero, llego el lunes, el martes a primera hora en el nidito. El nidito, dícese del apartamento tipo estudio, acogedor y muy bien acondicionado, que fungía de oficina del dramaturgo apenas a una cuadra de la casa que compartió con Isabel Palacio en Los Rosales. La última palabra que escribió en la pantalla de su computador fue piscina. Evidentemente, la locación en la que habría de sumergirse Mimi Lazo, llamada a ser la protagonista de este nuevo show que comenzaba a planear y que, según la chismografía propia de la farándula venezolana, convocaba también a la turgente actriz para integrar la nueva vida del dramaturgo. La misma superficie húmeda que se lo devoró cuando, al parecer,
No hubo informe médico que pudiera comprobarlo, le sobrevino un infarto y cayó al agua para encontrar la muerte. Nunca aprendió a nadar. En aquel universo azul, abismo amenazador, el flaco, como lo llamaban sus amigos de la escuela, sumergiría para siempre su genio negado a la disciplina física. Recién llegado del remanso por la mar, su instinto de preservación lo instaba a sujetarse a la cautela y apenas si se permitía mantenerse donde tocara pie porque no salía de lo llanito. Pero a medida que la costumbre le produjo confianza, se fue adentrando en las partes más profundas de la piscina. Isabel Palacio nos recuerda, José Ignacio, y que hacía ejercicio de respiración. José Ignacio, que se fumaba 4 cajas de cigarrillos al día. ¿Qué pasó? Nunca se sabrá. O le dio un infarto y por eso se ahogó, o perdió la estabilidad y el infarto le sobrevino porque se estaba ahogando. No sé qué fue primero y no lo quise averiguar, porque hacerle una autopsia en Margarita hubiera significado que cuando yo llegara habría tenido que enterrar a Matilde, la madre de Cabrujas, el personaje del Día que me quiera, y cuya obra está inspirada en la imposibilidad de la madre de Cabrujas de ir a ver a Carlos Gardel, porque el marido del padre de José Ignacio, el sastre Ramón Cabrujas, dijo: no señor, usted no va a ir a ver a un hombre con ese cabello, con esos labios turgentes, usted se queda aquí. Entonces José Ignacio le decía: por favor mamá, cuéntame el caso, cuéntame la historia del rayo misterioso. Entonces él dice en el programa de Mano del Día que me quieras que la madre se queda dormida y cuando abre los ojos Gardel se aparece en su casa. Y de ahí viene la historia del Día que me quieras. Entonces Matilde, que era su madre, y dice Isabel Palacio, como ven, toda la obra de Cabrujas está inspirada siempre en una recreación ficcional de las anécdotas que le cuentan. Era muy, él lo decía: no me cuente una historia porque luego la va a ver ahí. No me diga qué le pasó a su porque luego lo va a ver ahí, y en efecto era así. Yo tenía que traerle a su hijo esa noche porque si no, Matilde también se me moría. Esperaba por César Bolívar, un gran director de cine y televisión venezolano, para reunirse y afinar los detalles de la dirección y el casting de la nueva telenovela. Cocinaba, preparaba un pargo. José Ignacio era un extraordinario cocinero y él decía que la alquimia que se produce en la cocina era absolutamente equivalente a la alquimia de la escritura. Él necesitaba cocinar para poder crear, y cada una de las óperas llegó a formar un club de los 27, el club de las óperas de los conocedores, y cada cantante hacían competencias. La Tebaldi, no, yo soy proclive, pero es mejor la grabación de RCA Víctor, no, era un erudito de la telenovela y era un extraordinario director de telenovela, perdón, de ópera. Entonces le gustaba muchísimo cocinar. De hecho, uno de los espectáculos que hicimos una vez, preparamos 3 recetas de José Ignacio. Al otro lado, en tierra firme, Isabel Palacios, la Palacios, o señora Palacios, como él solía llamarla, en busca de resonar la majestad que ella lo inspiraba, lo pensaba, se pensaba. Allende, en Colombia, otra planta de televisión, aguardaba por una sinopsis, con cierto desespero, para comenzar a grabar una miniserie sobre Manuela Sanz, una ambiciosa coproducción entre Radio de Italia, Televisión Española y Radio Caracol. En el aire flotaba además un espectáculo de 13 horas sobre la vida del cantante Julio Jaramillo, de voz desgarrada y madre omnipresente. Simultáneamente en México, otra telenovela transitaba la etapa del empujón inicial hacia los 10 primeros capítulos. En fin, el temperamento de un genio imposible que tenía tiempo para todo menos para la muerte, siempre puntual y pertinente. Se fue muy deprimido, incómodo, lleno de preguntas, la llamó todos los días hasta última hora. Si no puedes vivir sin mí, ¿qué hacer, Margarita? Me acuerdo que le dije: la semana que viene es mi cumpleaños, quiero una cena con velitas. Me casé contigo porque me gustaba estar contigo y tu compañía para mí era más importante que nada. Pero es cosa que estás en Colombia, en México, estás aquí. Bueno, pero tú podías venirte a Margarita, me dice. No, yo quiero que mi hija mantenga su colegio. Bueno, esto es un poco un chisme para darle dramatismo a la cosa. Estaba ido como Pío Miranda. A alguien le dijo: no me quedan más de 20 años, pero tampoco menos 10. Quiero escribir, quiero seguir echando vaina por la prensa y ser feliz, buscando la prueba de sí mismo como Amadeo Mier, el genovés alucinado en Acto Cultural.
Acto cultural es la pieza que antecede al Día que me quiera y le sigue a Profundo en una suerte de cuadrillo en donde José Ignacio recrea el choque que hay entre la obsesión latinoamericana, porque él sostiene que nuestro sino es el fracaso y el pobre metiendo la pata. Esos son como sus postulados teóricos, que nosotros no podemos ser solemnes ni trágicos, porque nuestra historia es, como les dije antes, la historia de un fracaso, y es la historia de un fracaso porque no es una historia de un encuentro en igualdad de condiciones, sino es el exterminio de una cultura por un lado, pero por otro lado también es una historia de paso, de provisionalidad. De manera que, tanto en las telenovelas, como en el teatro, como en sus artículos de opinión, los tres fundamentos de José Ignacio, que son la provisionalidad o el país campamento, somos amantes del escombro, somos amantes de lo que se inaugura todos los días, y todo lo provisional se convierte en permanente. Entonces, Acto Cultural trabaja en dos niveles de orquestación. Por un lado, es un conjunto de los actores de la sociedad Luis Pasteur para el arte y el fomento de la cultura, las ciencias y las artes, que celebra el Día del Árbol, el Día de la Bandera, y donde todos los personajes están absolutamente confrontados con su imposibilidad de ser, de ese ser tuyo ahí, y de que la cultura los represente, les hable o dialogue con ellos. Entonces, ese es el segundo punto de José Ignacio, que sostiene que toda la manera de relacionarnos, tanto en Venezuela como en América Latina de alguna manera, es desde el lugar de la simulación, del enmascaramiento. Se habla de unas leyes magníficas que protegen al Estado, pero esas leyes siempre están lejos del Estado. Incluso él tenía una teoría muy interesante, decía que Simón Bolívar no era venezolano, porque es que era un héroe tan perfecto, tan absolutamente un héroe sin pato, que nunca nosotros íbamos a poder alcanzarlo, entonces siempre íbamos a tener como una suerte de complejo de inferioridad. Entonces, Acto Cultural transcurre mientras se está montando la historia del genovés alucinado, y a medida que va pasando la obra pasa exactamente lo mismo que sucede en Acto Cultural y también en Profundo, que es que hay un momento dado que los personajes no soportan más la mentira que están representando. En el caso de Acto Cultural es una doble articulación porque están haciendo la obra de teatro del genovés alucinado y a la vez al interior de cada uno de ellos está pasando una tragedia que va desde el problema intestinal de Colón, pasando por el tema de frigidez de la esposa de Colón, etcétera, etcétera, hasta que hay una situación que los confronta a los dos, del descubrimiento de lo único que quiero es probar a mí mismo, o sea, quiero descubrir quién soy y no quiero hacer más estos actos, y cuando termine el acto pues resulta que la sala está completamente vacía, ¿no? Un cigarrillo tras otro, paradoja, desarticulación de los cariños, estallido, encendedores que se pierden, otro cigarrillo, la tos de una centena, el flechazo directo al pulmón, 2 frascos de jarabe, sobredosis de codeína. ¿A cuántas cajas de cigarrillo estaba en la esquina de la muerte? De nuevo el teléfono como único contacto, conversación por corte y corte, como se señalaría en una diagramación de un capítulo de una telenovela. Habla Zuloaga, su señora, ¿qué va a hacer mañana? Lo friego, veré a César Bolívar, vamos a trabajar sobre el asunto, usted sabe, la telenovela, pero puede venirse. Zuloaga, estoy harta del diseño de sus telenovelas, que le vaya bien. Zuloaga, visible molesta, cuelgue el auricular. Establishing shop, panorámica de por la mar que disuelve en apartamento Margarita. Lo friego, voy al mercado a comprar un pescado para cocinarle a César Bolívar. Zuloaga, cumplo años la semana que viene, el niño no se ha despertado aún, quiere que lo levante. Lo friego, yo lo llamo, voy a comprar el pescado y hablo con él más tarde. Corte A. El teléfono repicaría otra vez. Al otro lado, ya no la voz ronca, aquella que pidió su mano y unió los dos conjuntos de ópera un 14 de febrero. Cabrujas, con una risa que suena como a cochinito ronco, como dice su prima Carolina Espada, decidió marcharse. Corrió a hacerle compañía a la casta diva, a María Calas, asistir a su milagro, una carta bellísima que le escribió a María Calas cuando muere. Esto es, abro comillas,
enterarse por fin de su partida y ser mejor por la gloria de escucharla, como dejaría escrito en uno de los artículos más hermosos hechos durante su última parada en el Nacional. Y llamaron a la señora Lofiego para decir: se nos murió Cabrujas. El país se le reventó por dentro, diría Leonardo Asparre Jiménez. Había comenzado a preparar el pescado. Con un instrumento afilado retiró el esqueleto del animal, un palo a la fina hierba. Con parsimonia compuso el cuerpo y decidió acompañar el soliloquio con un par de huevos y unos calamares en lata. Su cuerpo hidratado de codeína, consumida en pequeñas dosis, tapita a tapita, para callar el espasmo, se agitaba. El cóctel lo completaban 2 vasos de cotizar, whisky. El domingo corría en Caracas y el elenco de Sony se preparaba para estar puntual en el teatro. El éxito se le escapaba por primera vez de las manos. La respuesta del público fue fría con el maestro. Él, acostumbrado al cálido aplauso de todas las tribunas, fue herido con ese gesto indolente. El bravo maestro, tan caro a su vida, sonaba escurridizo en su regreso a las tablas.